buenas noches y bienvenido a Quién es quién. En esta ocasión me acompaña Antonio Arjona, que yo tengo que decir que ya lo considero un gran amigo mío por esta faceta suya de la cámara, ¿no? Que es una de sus grandes aficiones, entre otras muchas que tiene más. Aparte que es una persona que encanta escucharla hablar porque tiene una vida bastante intensa. Además, yo pienso que es un poco rosa en la genialidad, en el sentido de que yo le veo un instinto de supervivencia de siempre, por lo menos un buen instinto comercial, que eso es muy importante en los días que hoy corren. En definitiva, vamos a conocer facetas de Antonio Arjona que quizás estaban un poco más ocultas porque no se ha tenido oportunidad de hablar de ellas, como son la niñez, como son los primeros amores, como son, por ejemplo, su personalidad. En fin, un montón de curiosidades y un montón de incógnitas que vamos a ir desvelando. Antes de nada, buenas noches, Antonio, y vamos a empezar ya hablando, ¿no? Directamente, meternos de lleno en la conversación. Pues sí, Raquel, muchas gracias por permitirme estar en tu programa. Yo me considero con pocos méritos como para igualar a quienes me han precedido, pero diremos que es un honor estar aquí. Y yo un honor presentarle a usted. Muchas gracias. Bueno, ¿podemos empezar ya en la marcha, no, Antonio? Pues sí, como quieres. Pues antes de nada decirle que nace en el año 1933. ¿A usted la edad no le importa decirla o sí? Es un poco... No me importa en absoluto, no me importa cuando se va sobrellevando con cierta dignidad. Vale, bueno, pues haga usted las cuentas y así no nos mojamos nosotros. Y antes de nada preguntarle cómo era la niñez suya, porque fue una niña, me imagino, más que nada por la época en la que sucede, ¿no? Eran tiempos bastante difíciles, pero sin embargo siempre se saca una lectura positiva de ella. Pues cuéntenos algo sobre esa niñez. Efectivamente, porque todo el mundo cimenta su existencia en la niñez y por tanto creo que influye en todo el ser humano lo que fue la niñez, aunque luego su vida haya evolucionado constantemente. Pero en mi caso, pues muy sencilla, una niñez de aquellos tiempos de carencias muy difíciles, puesto que estábamos en los finales de la guerra. Y yo, que nací en Calle Correas, junto al Colegio Inmaculada, pues recuerdo de mi niñez cosas curiosas como que yo convivía con los soldados que había en el Colegio Inmaculada, que entonces era un improvisado cuartel del ejército. Yo convivía muchos ratos con ellos, puesto que iban a mi casa a recoger, a pedirle a mi madre agujas, hilo, botones, ¿no? Para su buen estado de revista. Y entonces pues me llevaban al cuartel e incluso yo muchas jornadas las pasaba con ellos. Comía incluso con ellos algunos días de su rancho. Y bueno, fue transcurriendo mi niñez. Poco después mis padres, en una gestión de un tío mío que trabajaba con esta familia antequerana muy conocida y que era muy querida en Antequera, y como son la familia Muñoz Rojas, pues entonces le dije a mi padre que si nos queríamos ir a vivir a una obra importante que se iba a acometer en un edificio que ellos poseían en calle Carrera, lo que hoy es Escuela de la Salle. Entonces pues nos trasladamos a ese edificio que estaba entonces en ruinas de la posguerra, y allí pues vivimos la obra completa de lo que hoy es el Colegio de la Salle. Empezamos a adaptarnos a aquel edificio que yo recuerdo que nos daba mucho miedo, puesto que había muchas zonas que estaban quemadas. ¿Ah, sí? Sí, había muchas zonas del edificio quemadas y nos daba, como éramos pequeños, nos daba miedo vivir allí hasta que nos fuimos adaptando. Los patios eran como una selva. Recuerdo que, como cosa agradable, había 23 árboles frutales, entre ellos una palmera que producía unos dátiles exquisitos, enormes. Y allí fue transcurriendo nuestra niñez. Entre tanto, la obra se finalizaba y el colegio empezaba, pues yo
estuve una temporada en el Colegio de la Victoria, que es de la misma congregación de la Inmaculada, y también algunos meses estuve, recuerdo, en el Colegio de los Carmelitas, que entonces estaba en la iglesia del Carmen. Ajá. ¿Y eras tu niño travieso, Antonio? Pues no, porque yo recuerdo que cuando se inaugura en el año 44 el Colegio de la Salle, pues mi hermano y yo, nosotros, lógicamente, cuando llegaron los primeros profesores, pues mi padre inmediatamente nos afiliaron al colegio. Claro. De ahí que no es una petulancia, pero sí es un honor que yo pueda decir que soy el alumno número 1 de la Salle en Antequera. Desde luego que sí. ¿No? Entonces, pues, respondiendo a tu pregunta, yo era un niño, no era travieso. Era, pues, un niño normalito. Travieso no, quizás más bien, pues, no era atrevido, ni era muy travieso, y además era un niño muy humilde, muy... cuando jugaba con los niños yo nunca procuraba destacar, siempre me quedaba en un plano intermedio, vamos, y me llevaba bien con los compañeros, con los amigos, pero nunca fui un niño travieso, vamos. Definitivamente. En aquellos juegos que hacíamos cuando ya se inauguró el colegio, en el patio del colegio, en los recreos. Recuerdo yo que uno de nuestros deportes era el balón tiro, que era eliminar al compañero. Ahí se producían algunas discusiones, pero nunca fui yo niño travieso. Bueno, también coméntenos, porque me da la sensación de que los vecinos de aquella niñez no son los vecinos de ahora, ¿verdad? La convivencia era diferente, era como una gran familia en la calle. Sí. ¿Cómo se vive eso, no? Porque puesto a comparar, yo creo que hay que hacer una comparación. Me claro, vas a permitir que se me quedaba atrás. Ajá. Con respecto al colegio, y ahora seguimos con tu pregunta. El colegio, cuando se inaugura, a mí me llamaba la atención, y hoy me llama también. Había asignaturas, digamos, de esa enseñanza que era como el cultivo de una faceta docente. Y recuerdo sobre todo cómo estos profesores de la Salle nos enseñaron a escribir. Curioso, ¿no? La caligrafía era como una religión allí en ese colegio. Allí se cultivaba la caligrafía. Escribir bien era el pan nuestro de cada día. Una de las lecciones diarias era escribir con un método que tenía la congregación, recuerdo de la editorial Bruño, que era la perfección. Los profesores escribían una letra inglesa, una letra gótica, una letra redondilla, que era una maravilla. Y eso desafortunadamente se ha ido perdiendo. Yo después viví la etapa docente de mi hijo y yo veía que es que les costaba mucho escribir bien, ¿no? Les costaba mucho escribir bien. Pero creo que es un mal general de la mayoría creo que de los colegios hoy, ¿eh? Se escribe, no se cultiva la caligrafía. Y tampoco se cultiva mucho la ortografía. No, luego la ortografía seguro. Pero en fin, que sí. Que muy poquito. Dejemos aparte estos primeros pasos de la enseñanza y volviendo Sí, a la convivencia entre los vecinos. Sí, la convivencia de los vecinos era muy distinta a la de hoy. Hoy, salvo en aquellos barrios donde existen las casamata todavía, en las cuales los vecinos conviven, se saludan a diario, llega el verano, se sientan en la puerta un rato a charlar, se facilitan mutuamente favores. Mira María que se me ha acabado el azúcar, o mira María déjame pimienta que no tengo, o eso se acabó. Hoy en día
las edificaciones, las grandes comunidades, eso ha ido distanciando la convivencia entre vecinos. Hoy en día algunos vecinos ni se conocen, se saludan a lo mejor una vez que coinciden en el ascensor y para usted de contar, no hay más. Vamos. Desde luego que sí. Y salvo aquellas asociaciones de vecinos, pues que están constituidas y tienen una convivencia, aunque sea periódica, de alguna manera, pues te vuelvo a decir que aquello pasó a la historia. Definitivamente. Aquellas mujeres que por la mañana temprano veías barriendo la puerta, las ves todavía cuando vas por los barrios. Por los barrios que están, que yo desde aquí quiero piropear porque son una maravilla. Tienen un mérito enorme esas mujeres que desde por la mañana están limpiando la puerta, blanqueando el zócalo, limpiando las ventanas, regando la puerta. Eso mantiene vivo esa tradición de entonces, y los barrios son lo que nos queda de aquella etapa. Y por eso yo veo muy bien que nuestro ayuntamiento se preocupe de que esas calles estén arregladitas, que unan su esfuerzo al de los vecinos, para que eso esté como digo yo, como escaparate de una ciudad antigua. ¿Vamos? ¿Considera usted amigo de su niñez? Me imagino que es bastante. Bueno, ¿verdad? los amigos de mi niñez, los que viven aquí todavía, porque muchos, pues, lógicamente, la vida los desplazó hacia otras ciudades, pues yo conozco amigos, pues sí, amigos íntimos de mi niñez, claro que tengo amigos íntimos de mi niñez, y hablamos de cuando nos fuimos a la mili, y hablamos de cuando jugábamos al fútbol, y hablamos de cuando había pocas distracciones entonces, o no había televisión. Entonces el fútbol o el cine era en todo caso lo más que nos podíamos permitir. Déjame. Y ya en mi juventud, pues teníamos nuestro grupo de amigos que lógicamente éramos los que siempre salíamos juntos, convivíamos, compartíamos nuestros ratos. No es como hoy, que hoy las comunicaciones han abierto mucho ese espacio y la gente se desplaza con facilidad. Yo recuerdo mis amigos de cuando teníamos una peña, o un club, era una asociación deportiva juvenil. Y juvenil era un equipo de fútbol del cual salieron pues buenas figuras, porque de él salieron pues figuras que después pasaron a equipos de más categoría, como fue el Club Deportivo Antequerano. Y yo recuerdo de aquella etapa cosas muy curiosas, porque a mí, que me gustaba siempre mucho el dibujo, confeccionábamos cada 2 domingos una pancarta con una alegoría a los futbolistas que venían o los futbolistas que tenía nuestro equipo, en plan humorístico, y que llevábamos al fútbol. Y curiosamente, como anécdota te puedo contar que en una ocasión la Guardia Civil no nos dejó de entrar con la pancarta, porque la pancarta tenía 2 palos, lógicamente. Claro. Era peligroso. Era peligroso. Palos. Entonces, pues sí, en el campo viejo, donde hoy está la urbanización, el parque, allí aquel era el campo de fútbol. Y bueno, allí había una pasión por el fútbol enorme, puesto que ya te digo que no había televisión, no se veía más fútbol que el de tu pueblo, vamos. Y había pasión por el fútbol. Bueno, y el cine. ¿Y de qué equipo es usted ahora? ¿O no tiene ni siempre... siquiera equipo predilecto? Bueno, fue perdiendo mi afición con el tiempo. Es que entonces éramos auténticos forofos. Íbamos fuera a ver el equipo, o íbamos todos los domingos al campo de fútbol, lógicamente. Íbamos incluso, yo recuerdo, a los entrenamientos, a ver los futbolistas de entrenar. Entonces existía pasión por el fútbol local. Hoy en día es una pena que otras posibilidades de ver fútbol de más categoría, como es la televisión, ha ido restando interés a lo que es el fútbol local. Y lógicamente por eso es muy difícil mantenerlo, ¿no? Bueno, también coméntenos que los años van pasando y llega la mili. ¿Cómo fue esa mili? ¿Y de cuánto tiempo? Hombre, porque la mili... La mili en mi casa, claro en mi casa fue un dura. trauma, la mili, porque entonces, claro, entonces los niños no salían apenas de sus casas, entonces no viajaban, entonces
Cuando a mí en el sorteo de la mili me tocó ir a Pamplona, pues en mi casa fue un drama. Ir tan lejos, decían, ir tan lejos. Y afortunadamente en Pamplona, que es donde la hice, pues tengo recuerdos muy buenos, ¿eh? Buenísimos, buenísimos. Yo cuando se habla de la situación dramática, de los aconteceres de los navarros, los vascos, me produce mucha tristeza, puesto que yo, los navarros concretamente, que fue con los que más conviví, yo los considero una gente extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria, noble, o con una amistad que tú hacías un amigo navarro y eso era eterno, ¿no? Y bueno, e incluso a mí me producía una sensación de casi de espanto ver los Sanfermines. Bueno, pues yo los viví 2 años. 2 años. ¿De mili? Yo viví 2 años de mili. Por Dios, ¿no?, santo. ¿Y cuántas veces venían a Antequera? Una vez. Tiempo? Una Navidad vine. Por Dios santo. Estando aquí en la Navidad, me ampliaron el permiso y estuve mes y medio. Y los Sanfermines para mí, pues, tienen una cosa tan especial, que es la convivencia de entonces. Yo hoy no lo he vivido. Aquello era una piña. Todo, y bueno, el forastero, en mi caso concretamente, yo estaba en el ejército, pues el forastero se incluía con una de las peñas, que entonces recuerdo yo que eran 28 o 30 peñas las que había, que son las que animan las corridas de toros, las que animan los jolgorios de la calle, las que animan los encierros de por la mañana. Y yo recuerdo que yo me incluía con ellos en cualquier peña y yo no tenía que preocuparme de más nada. Yo tenía comida, bebida y tratos de jolgorio y compañerismo como si fuese uno de ellos más. Y más si era andaluz. El andaluz entonces era la primera quinta, digamos, de andaluces que llegaba a Pamplona. Ajá, no sé, curioso. Sí, y ellos sentían una curiosidad extraordinaria por oírnos de hablar, vamos a contar chistes, nuestro buen humor. Y aquello, la verdad que fue, después allí pues yo me desarrollé mi mili pues muy bien, porque del campamento de Ainzoaín, que estaba a 5 kilómetros de Pamplona, yo recuerdo que pasé a oficinas antes de cumplir el periodo de instrucción. ¿Vamos? En un buen día hicieron unos exámenes allí y a los pocos días me llevaron a Pamplona, a la Plana Mayor, donde desarrollé mi actividad en la oficina de mayoría como el secretario del teniente coronel mayor. También hablen ahora un poco de cómo conoce a su única novia y a su mujer al mismo tiempo. Bueno, pues sí, efectivamente. La verdad es que entonces las pandillas, pues, decíamos pandillas de jovenzuelos y convivíamos, teníamos nuestras amistades femeninas y masculinas. Pero a mi mujer hoy la conocí, curiosamente, yo nunca he sido bailarín y la conocí en un baile. Anda. Exactamente. La conocí en una peña que hubo entonces en Antequera, que nació después de la Sociedad Excursionista, que se llamó Peña Pavadi. Pavadi. Pavadi quería decir paga, baila y divierte. Anda, mira ya. Sí. Y en uno de esos bailes que hacía en la Peña Pavadi, recuerdo, en donde hoy está el bar de los velones de la calle Tercia. Ahí estaba la Peña Pavadi. Ahí conocí a mi mujer. Y digo la conocí puesto que yo hasta esa noche no la conocía. Claro. No es de Antequera. Ah, ¿de dónde es Tere? No. Tere nació en la provincia de Granada, en Huestos Tajas. Ajá. Pero, por circunstancias profesionales de su padre, pues fue a vivir a Zaragoza, a la ciudad de Caspe. Entonces, allí se tiró muchos años, pero su padre, pues lo trasladaron a Bobadilla,
pidió traslado a Bobadilla, porque lógicamente la tierra tira mucho y se vinieron a vivir Antequera, ¿no? Y por circunstancias de unos familiares suyos que estaban afiliados a la Peña Pavadi, pues yo una noche la conocí. Recuerdo que no lo ha cultivado, pero me llamó mucho la atención por su simpatía y cómo hablaba, ¿no? Cómo pronunciaba. Y bueno, a partir de ahí, pues, tuvimos nuestros años de noviazgo y en el año 66, pues, unimos nuestras vidas. Hasta ahora y por muchos años. Hasta ahora, afortunadamente, por muchos años, tenemos 4 hijos que han sido una bendición, ¿no? Tenemos que decirlo, porque estamos orgullosísimos. Todo el mundo está orgulloso de sus hijos, ¿no? Pero en nuestro caso, pues, por su forma de ser y cómo han ido ellos abriendo ese camino en la vida, pues estamos orgullosísimos de ellos. Bueno, aparte de todo eso, que la verdad que es bastante bonito, ¿no? Que cuando se llega a cierta edad se pueda sentir uno orgulloso de sí mismo y también de su familia, ¿verdad? Que no ha tenido nunca ningún problema fuerte ni historias raras, ¿no? De cualquier tipo. Y ahora vamos a empezar a su trabajo, porque sus trabajos han sido administrativos casi siempre, comerciales. Sí, recuerdo que ya llevaba yo mucho tiempo en el Colegio de La Salle. Yo tenía ya 17 años cuando pues ya conforme le iba saliendo a la gente, a los alumnos, pues alguna colocación se iban dejando el colegio, los padres lo iban retirando, sobre todo porque hacía falta llevar algún dinero a casa. Ya ves. Vamos, entonces más todavía. Recuerdo que mi primera colocación me la localizó a mí el director de La Salle, precisamente. Mi primera colocación pues fue en una panadería, en una fábrica de harinas y panadería, y recuerdo mi sueldo. ¿Cuánto? 22 pesetas y un pan. ¿Y con eso que se compraba? Por Dios, con 22 bueno, pues pesetas. con 22 pesetas en aquel entonces, yo salía los domingos con 25 pesetas en el bolsillo para disfrutar el domingo y lo pasábamos bomba. ¿Con 25 pesetas? Con 25 pesetas lo pasábamos fenomenal. Uníamos las 25 o las 15 o las 10, que yo no era de los que llevaba menos, entre la pandilla de amigos, y lo pasábamos fenomenal, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía? ¿Y un domingo ir al cualquiera? cine, ir al fútbol y tomar una copa. Y bueno, lo de la calle Estepa, paseo arriba, paseo abajo... Sí, que sí, muy eso típico, era como una religión, casi. Eso era paseo para arriba, paseo para abajo, ahí donde se conocían la mayoría de las parejas, vamos, y eso era así. Y bueno, y no eran las costumbres de hoy, que hoy ya existe esa libertad, quizás yo muchas veces digo excesiva. Entonces había que estar en casa a las 10 de la noche. ¿Vamos? Como tarde, ¿no? Sí, como tarde. ¿Vamos? El permiso que tenía yo cuando novio era a las 10 de la noche, había que estar en la casa. ¿Vamos? Pero saldría muy tempranito para ello, ¿no? Bueno, sí, salíamos temprano, o íbamos por la mañana a misa, o íbamos a dar una vuelta, y luego a coger las entradas del cine que se acababan, ¿vamos? Para luego por la tarde poder ir al cine, salir del cine a casita. Claro. No es lo que había. Ya está, no había otra cosa. Yo recuerdo cuando vi la primera televisión con mi novia, ¿eh? Y ellos si me escuchan me van a decir que sí, a los hijos, en el bar Manolo de la Calzada. ¿Ah, sí? Había un saloncito allí donde algunas parejas íbamos a tomar una copita y a ver la televisión en blanco y negro. Claro. La verdad que el Manolo es un bar con muchísima institución en Sí, pero aquello ha ido Sí. evolucionando. Yo recuerdo el bar Manolo cuando empezó con un mostrador de madera a la entrada, muy chiquito. Empezó su padre, un excelente profesional, empezó con aquello y fue evolucionando hasta los días de hoy en que los hijos, magníficos profesionales también, pero allí es donde íbamos a ver la primera televisión. Digo, por Dios. Bueno, los trabajos administrativos.
Para ir centrándole Sí, un poco bueno, la carrera pues profesional. de aquel inicio profesional, yo pasé a otra empresa, después a otra, y ahí me fui desarrollando. En la última estuve 7 años, si mal no recuerdo, hasta que un día la, la vida, pues, estoy en la playa con mi mujer, entonces ya, ya tenía un hijo. Y en la playa, un familiar suyo, que era, su profesión era temas comerciales, de distribución y de representación, muy importantes, me dice que por qué no me voy con él, que una de las casas que tenía, que le proponen trabajar Málaga a fondo, pero que a él estaba muy vinculado a Granada y que le hacía falta una persona de su confianza que se hiciera cargo de Málaga. La verdad es que era un salto bastante importante de la monotonía, digamos, de una oficina diaria, lo mismo siempre, a lanzarte a una aventura de ese Sí, de tipo. luego, a una aventura en toda regla. Sí, pues no lo dudé. ¿Ah, no? No lo dudé porque yo tenía ganas de cambiar de actividad. Yo tenía ganas de hablar más con la gente, de, de desenvolverme en la vida un poco más. Aquello, la vida de administrativo, entonces era agachar la cabeza por la mañana y empezar a darle a la mano, dale que te pego con el bolígrafo, con la pluma, porque no había así una máquina de escribir, ¿no? Y las primeras calculadoras empezaron a aparecer, pero no, ni había ordenadores, ni había las facilidades y la ayuda que hoy tiene un administrativo. Bueno, pues, total, que le dije que sí. Dice, es que hay que estar aquí el día 1 de septiembre. Digo, pues yo estoy el día 1, tenía 15 días para avisar a la anterior empresa. Fui a Antequera, fue una etapa muy bonita, la verdad, difícil, pero muy bonita donde aquello era un reto para mí. Yo me tenía que desenvolver en una faceta que yo no conocía. Allí no había aprendizaje, el aprendizaje me lo tenía que hacer yo. Solito. Yo recuerdo que llego a Málaga un 1 de septiembre, esta persona me facilita el piso que ellos ocupaban en la Alameda de Colón, unas buenas condiciones, y no me da más explicación que me dice, bueno, pues mira, esta es la lista de precios, este es el maletín de las muestras y esta es la cartera de clientes que iba en un librito de hojas cambiables. Empieza a mirarlo, digo, ¿esto dónde empieza? Dice, eso empieza en la carretera de Olías, que está en el Palo. Y allí es donde termina el autobús. Yo no tenía entonces ni coche ni carnet. Pues me eché para adelante. Cogí mi maletín, mi libro de clientes y tal. Y me fui en mi autobús a la carretera de Olías del Palo. Allí visité el primer cliente de Málaga. Que no se Nunca me, se le olvidará. no lo se que me busco. olvida porque se llamaba José Campos Báez. Curioso. Curioso. Este hombre, por su mucho trabajo, tenía Málaga un poco abandonada, y yo empiezo a organizar la cartera de clientes a fondo de Málaga, ojo, tienda por tienda, a pie. Empezaba a visitar la carretera de Olías del Palo y me metía andando en Málaga, en el paseo marítimo, y había visitado, pues, recuerdo que aquella zona llegó a tener 80 clientes. Muy bien. Entonces, tienda por tienda, a pie. Así se ahorraba problemas de Exactamente. aparcamiento, de atasco. Aquello fue transcurriendo, pues bien, para mí una experiencia fantástica. Yo aquello lo cogí con un coraje y una ilusión enorme, pero por circunstancias de que este señor, estamos muy vinculados a Granada, un día determina que me fuera a Granada en vez de Málaga. Y estuve viviendo también en Granada, ayudándole a sus tareas administrativas y de ventas. Bien. Pero como aquello yo veía que era distinto a lo que yo me había confeccionado, mi trabajo personal, ese que yo había hecho en Málaga, era el que más me gustaba. Pues una de las casas que él tenía valoró mi trabajo y me dijo que por qué no me integraba con el que le habían
concedido Málaga, pero yo no quise. Entonces me vine a Antequera y aquí la misma casa la fui desarrollando en Antequera, trabajando 30 pueblos. 30 pueblos, toda la pueblos. comarca, bueno, incluso Sí, toda un la poquito comarca, más. pero aquello fue agrandándose y tuve que montar un pequeño almacén en Granada, meter un vendedor allí en Granada y desde allí servíamos hasta Motril. Bien. Perdóname, Antonio, entonces me pregunto, cuando llegas a una ciudad que no conoce a nada, que no conoce a nadie, ¿cómo monta un almacén? ¿Cómo monta una, no sé, una distribución? Yo Eso lo es veo lo- bastante difícil, no eso- llego ni siquiera a imaginarme Eso es lo cómo se más puede bonito hacer. que se pueda nadie imaginar. Y además voy a decir aquí una cosa, y quienes son de esta profesión del comercio, es una faceta que no viene en ningún libro. Eso te lo tienes tú que masticar a diario. Y cada cliente que haces o conoces es un mundo. Desde Y luego. tú tienes que mentalizarte que con ese cliente, tienes que conseguir hacer un amigo y que te seas fiel. Porque ese es tu patrimonio. Lo que tú estás creando es la cartera de clientes. Y esos son los que te van a dar de comer, ¿no? Eso es lo más bonito del mundo y eso no viene en un libro. Esa convivencia que tú estableces con el cliente, desde el primer día que lo conoces y lo vas madurando, lo vas llevando a tus carencias para que crea en el servicio que tú le prestas, porque la mayoría de los clientes, yo recuerdo que entonces, hoy en día las cosas han cambiado mucho, la mayoría de los clientes veían en ti, no veían que tú le servías un producto, veían más que nada el servicio que tú le dabas, porque entonces no había tanta facilidad para proveerse. Hoy el comerciante tiene su coche, va al almacén, lo carga y ya tiene. Entonces tenía que estar pendiente de la visita del representante, del gestor de ventas o del viajante. Y si le servías bien, tú eras formal y le servías bien, tú ahí tenías un buen amigo. Y sobre todo yo recuerdo, y termino con este paréntesis. Con este capítulo, ¿no? De Este su vida. capítulo. Yo recuerdo en la zona, la cosa más bonita que yo tuve en mi vida comercial fue la convivencia en los pueblos. Los pueblos, el cliente de pueblo que tú hacías, ese sí que era un verdadero amigo. Ese era el clásico cliente que tú llegabas a venderle y estaban comiendo en ese momento y te sentaban a su mesa a comer. Y sin embargo, cuando llega alguien que llama a la puerta de tu casa y veas Sí. que lleva una carpeta, ni siquiera Ni le abre la siquiera le puerta. abre la puerta, claro. O sea que Pero ha el cambiado mucho cliente los tiempos. el comerciante que dependía en gran manera de la visita del agente de ventas, ese, como tú lo trataras bien, recuerdo, te lo voy a comprar como una anécdota. Había una de las plazas que yo visitaba que era muy pequeñito, que era el que hoy ya no existe, que está inundado por el pantano, el pueblo de Ahí Peñarrubia. va. El pueblo de Peñarrubia, yo recuerdo que en una ocasión fui a realizar mi visita de cada 15 días. ¿Vamos? Entonces, recuerdo que visito una tienda y aquella mañana, que era temprano, estaba la señora hablando con otra señora, un cliente, y llorando, la señora de la tienda. ¿Qué le pasa a usted, señora? Dice, que van a hacer mi ruina. Digo, ¿pero quién? Dice, los ratones. Como los Los ratones. ratones durante la noche habían mordido unas cajas de cerillas y le habían pegado fuego a la tienda. Ostras. Entonces, aquellas casitas, el techo era de cañizo y de madrugada el humo entró por el suelo de la habitación y entonces se salvaron de milagro. Bajaron, apagaron el fuego. Digo, ¿pero qué le pasa con los ratones? Dice, que no puedo con ellos, que no puedo con ellos, que me traen, que es mi ruina, que me comen los productos, que mire usted lo que me han hecho esta noche. Que no sé qué. Yo tenía entonces un almacenito y yo en el almacén de Granada, de haberlo conocido en Granada el producto, tenía un producto que servía para eliminar los ratones, por contacto, no se lo comía, era por contacto, porque el ratón es muy aseado, se lava y al lavarse se contaminaba con ese producto Claro. y se marchaba de allí. Perdón.
Digo, pues yo le voy a traer un producto que yo tengo, que yo me va muy bien, he conseguido eliminar. No me diga usted. Sí, pues mándeme usted un par de botes de eso. Yo fui aquí a una droguería, le compré sus 2 botes, se los mandé con el pedido que me había hecho. A los pocos días entonces había unos mandaderos en los pueblos, como se llaman, cosarios. Viene un cosario y dice, mire usted, una señora de Peñarrubia me ha encargado esto, que venga y se lo pida a usted, que usted sabe. Yo, sí, bueno, pues fui y le compré, que me ha dicho que me dé usted 2 cajas de botes. Bueno, pues vale. Cuando yo fui a los 15 días a visitarla, pues hay una chiquita en la tienda y cuando me ve de entrar, llama a la madre y le dice, mamá, aquí está el hombre de los ratones. Salió la señora y la verdad es que toda emocionada me dice que los ratones que le están desapareciendo. Vamos. ¿Qué producto le he mandado? Que hay que ver, que se acuerda de mí todos los días, porque hay que ver. Bueno, se cundió la cuestión por el pueblo y allí iba todo el mundo por productos para los ratones. Digo. Y cuando yo iba, pues ya sabes, era el hombre de los ratones. El hombre de los ratones. Entonces, ¿no? quiero decirte que era una convivencia tan íntima con el cliente, cuando tú le hacías un favor a un cliente, eso era, te ponían en su capítulo de venerado. Bueno, y coméntenos, porque los años también pasan. En el año 74 Sí, hay otro nuevo sí, cambio en su sí, vida, ¿no? Sí, ese fue para mí lo más importante. Lo más importante porque dentro de esa faceta comercial que yo inicié, pues la verdad, aquello a mí me gustaba tanto que fui evolucionando en ella positivamente. Y como yo no solamente llevaba un producto para distribuir, porque eso era muy poca cosa, yo me fui dotando de otros productos, pero un buen día me aparece un amigo de Málaga, hoy tristemente desaparecido, y me propone que me quede con la representación de la casa que le han ofrecido en Málaga, que es una casa de Jaén, una cooperativa muy importante que estaba empezando a expandirse como en su red comercial, y que, ¿por qué no me quedo con la representación? Que esos productos, pues, tal y cual. Bueno, pues digo, bueno, pues uno más. Entonces, con el mismo trabajo que yo desarrollaba lo anterior, pues yo llevaba ese producto. Pero con ese producto, como la producción no era muy amplia todavía en la empresa, pues resulta que me fui introduciéndolo hasta el extremo de que, como decíamos, me puse en cabeza en ventas. Anda. Sí. Entonces esta empresa me escribe y me dice que por qué no me voy con ellos definitivamente. Fijo. A mí me daba aquello un poco de miedo, yo no conocía la empresa. Me invitan a Jaén a conocer la empresa y figúrate qué clase de empresa era, que para verla toda estuve 2 días. Oh, era bastante grande, desde luego. Porque es tenía en distintos puntos de la provincia, tenía factorías y tenía una serie de... Fundamentalmente allí se aglutinaba el 65% del aceite de España, de aceite de oliva. Era un imperio. Bueno, pues yo empiezo allí, me voy a ver la empresa, me gusta la empresa, veo que allí hay un futuro amplio para que yo me promocione en esa empresa e ingreso en la zona como vendedor, en la zona de Antequera. Empiezo como vendedor y a los 6 meses, no menos, a los 4 meses me llaman a Jaén en una charla comercial que hubo y nos dicen a todos los vendedores que se van a abrir delegaciones provinciales y que lógicamente pues era una oportunidad para los vendedores que quisieran promocionarse y acceder a esos puestos, que mandaran una propuesta y yo mando mi propuesta de delegado comercial. Y a los 2 días me llaman y me valoran mi propuesta y me nombran delegado provincial de Málaga
y Ceuta. Organizo mi equipo de ventas en Málaga, aunque empecé con un local que tenía la empresa en Fuengirola, pero poco después aquello se empezó a hacer grande la cuestión y me vengo a Málaga y allí empiezo mi vida en Málaga otra vez, pero ya de la mano de una empresa muy importante. Con el equipo de ventas, pues vamos desarrollando nuestro trabajo allí. Yo estuve 4 años como delegado y yendo desde Antequera a Málaga diariamente, cuando entonces la carretera no es la de hoy, ¿vamos? Y bueno, pues a los 4 años me proponen que me vaya de gerente a Fuengirola, una fábrica que compró la empresa. Me voy a Fuengirola, una fábrica de embutido fino extraordinaria, y resulta que cuando llevo allí un año, esta factoría pasa a otro departamento de la empresa y entonces la dirección comercial a mí me reclama para que me vaya con ellos, con el director comercial de adjunto de dirección. Otra etapa, ya en otra dimensión. Esa etapa fue una etapa, para mí creo que la más, en cuestión de gestión, la más importante, puesto que yo viajaba toda la península, Baleares y Canarias. ¿Qué pasó en Bilbao? Ah, hombre, Bilbao. Bilbao, cuando hoy en día se habla tanto de Bilbao, por desgracia, y de los vascos, a los cuales yo, francamente, los que conocí y conviví con ellos, pues no guardo nada más que gratos recuerdos. Teníamos una delegación en Bilbao, una delegación fantástica que vendía aceite en cantidades astronómicas. Teníamos 23 tiendas de venta de aceite en Bilbao. Y había, lógicamente, una delegación que almacenaba el producto para distribuirlo a las tiendas. Y además había un equipo de ventas. Bien. Pues el equipo de inspección que tenía la empresa, teníamos entonces 23 delegaciones. Detecta irregularidades económicas en la delegación de Bilbao. La delegación de Bilbao había 2 administrativas y esas irregularidades económicas pues provocan que se les levante un expediente y se expulsen. Bien, se expulsan y resulta que las dependientas de las tiendas pues había 26 tiendas en Bilbao, se solidarizan con ellas y cuando el delegado sale a tomar café con el inspector que mandamos allí, se encierran en la delegación y se declaran en huelga. ¿Dónde? 35 personas. Entonces, lógicamente, pues cuando viene el delegado de tomar ese café con el inspector, pues ellas por teléfono se habían comunicado con los maridos o los novios y coincide que el novio de una de ellas era del sindicato ELA de ETA. Vienen y los amenazan de que a mi compañero de que tiene 5 minutos para abandonar Bilbao. Uy. Claro, a mí la empresa, la dirección me envía allí para que colabore con él y de alguna manera se solventen los problemas que allí se han presentado. Entonces me voy allí y resulta que cuando llego me explica la situación y lógicamente yo cojo habitación en el Hotel Avenida de Bilbao, que está a la salida para San Sebastián, y el director del hotel nos habilita una habitación en la buhardilla del hotel porque dice que la cosa es muy grave, que si mi compañero no se va a marchar, se va a quedar allí, que tengamos mucho cuidado porque es grave. ¿Vamos? Bueno, pues allí estuve, podría decir, en cuarentena, 10 días escondido en la buhardilla del Hotel Avenida de Bilbao. Estuvieron localizándonos por teléfono,
nos enteramos que nos estaban localizando, intentando localizarnos a ver si habíamos marchado de Bilbao. Y resulta pues que cuando una mañana hay que ir a magistratura, porque hubo que pasar el tema a magistratura para que allá pasaran al desempleo y además, ojo, indemnizarles. Pues a mí me toca también ir, vienen una pareja de policías para protegerme hasta magistratura. Aquello fue para mí un buen susto, un por buen lo susto, menos. porque cuando ya estaba en el coche, con ellos un coche camuflado, que no se identificara como era que era de la policía, yo cuando lo vi me asusté y dije, no, no se preocupe, somos de la policía. Me dan un chaleco antibalas, que yo no lo conocía lo que era eso. ¿Quiere usted poner esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es un chaleco antibalas? No, por favor. Yo me voy aquí con ustedes, pero cuando yo llegué a la explanada de la magistratura, que es una especie como así, como el Coso Viejo, yo me asusté de la cantidad de guardias que había allí, para proteger nuestra presencia allí. Aquello tuvo un final, bueno, se hicieron los trámites de magistratura y rápidamente nos marchamos de Bilbao. Pero no nos dimos cuenta, estando comiendo en Burgos, que hablé con dirección, que aquello se había quedado finiquitado, dice, sí, pero hay que volver porque alguien tiene que volver, que hay que desalojar. La policía va a ir a desalojar la delegación de los huelguistas. Entonces, dos compañeros los tuve que casi obligar a que volvieran a Bilbao. Casi obligar, no, seguro obligarlo. Tú no vayas ahí, pero que vayan dos. Bueno, pues a los pocos días tuve que volver, a los 15 o 20 días. Nos pusieron en un almacén impresionante que teníamos de aceite de oliva, nos pusieron un cóctel molotov. Anda. Y el aceite desfilaba por la calle, porque se veían las calorías de un cóctel molotov, son increíbles. Se habían derretido las bombonas y las botellas de aceite, y el aceite iba por la calle como si fuese un río, agua de lluvia. En fin, aquello fue un problema enorme hasta que se fue olvidando, pero aquello lo viví intensamente. Yo tenía que ir todos los días al gobierno civil a informarle al gobernador civil de Bilbao de cómo iba el tema, cómo estaba la situación. Y eso lo hacía camuflado en la furgoneta de la ropa sucia del hotel. Sí. Entonces una auténtica aventura, sin duda alguna. Sí. Pero Antonio, ¿qué pasó? Porque después, a los 50 años, deja de trabajar en esas cuestiones. Era una empresa, era una cooperativa. Allí agrupaba, pues me parece a mí que eran, no me acuerdo si eran 80 o 100 cooperativas, no me acuerdo. Una barbaridad, todas las de Jaén. Y Jaén es la madre del aceite de oliva. Entonces, uno de los distribuidores que se nombra, y esto es una anécdota también muy bonita, se nombra en Santander. En Santander no se conocía nuestro producto. Nuestro producto se vendía, como te he dicho antes, en unas artilugios que había en las tiendecitas pequeñas, y entonces, pues, el Estado prohíbe, el gobierno prohíbe la venta a granel de aceite, porque surgió el tema de la colza. Entonces hubo que improvisar una imagen de marca con una rapidez increíble, con televisión, con campañas, había que improvisar una imagen de marca, puesto que el aceite había que venderlo envasado. Entonces se empieza a abrir nuevos mercados y se abre un mercado en Santander. Allí se nombra un gran distribuidor que solo trabajaba primeras marcas, se queda con la distribución de nuestro aceite, pero dice que hay que ayudarle a una campaña de introducción del producto y darlo a conocer. Entonces, claro, el equipo de marketing de la empresa empieza a estudiar qué se hacía en Santander, y curiosamente, pues hacen con una empresa de muestreo, hacen una encuesta, y entonces nos dan la respuesta y dice que el ama de casa antes iba mucho a misa, después iba mucho al cine, pero que actualmente donde más va es a la peluquería. Y yo creo que hoy en día sigue siendo así. Vale. Pues el equipo de marketing me convoca y me dice: Arjona, hemos estado pensando este tema,
la agencia nos dice esto, y vamos a enfocar la campaña de introducción de Santander en las peluquerías de señoras. Digo, no me digas. Sí, sí. ¿Tú queréis hacer la campaña? Digo, pues claro. Entonces fui a hacer la campaña de introducción del aceite de oliva en Santander en las peluquerías de señoras. Se hizo una campaña muy bonita, se confeccionaron unos folletos explicativos de las cualidades y propiedades del aceite de oliva, como dietético, como bueno para la salud. Allí había un concepto del aceite de oliva que era como veneno. ¿Sí? Sí, sí, yo hablaba de aceite de oliva en algunos sitios y me decían, qué miedo. No, Sí, bueno, sí. también había esta referencia Claro, de claro. la bolsa, claro. Entonces, cuando yo les demostraba a algunos que nuestra empresa era la que había canjeado el aceite envenenado por el aceite bueno, pues eso nos ayudó bastante. Y visité 188 peluquerías de señora en Santander. Aquello consistía en dejarle una botella de aceite a la peluquería. La peluquera le entregaba una botella de aceite a la cliente y salía la señora muy bien peinadita con su bolsita y su botella de aceite, ¿vamos? Y su folleto explicativo. Y aquello apoyado por radio dio un resultado fantástico y allí se introdujo el aceite en Santander. Y tengo que decir finalmente que no estoy de chiripa en Santander, porque cuando la empresa es intervenida, yo diría que de mala manera, por el gobierno y la Junta de Andalucía en el año 83, pues nos quedamos sin trabajo casi 2.000 personas. Quizá hoy eso no hubiera ocurrido, eso hubieran buscado otras soluciones en aquel entonces. Aquello eran cooperativas, eran gente de campo. ¿De qué empresa estamos hablando en concreto? Una cooperativa muy importante de Jaén, que se llamaba UTECO de Jaén. Cooperativa Provincial Agrícola UTECO de Jaén. Vale, nos ¿Vamos? queda claro. Eso. Y la marca conocida, que todavía por ahí hay algún aceite, se llama COSU. COSU, sí, desde luego que sí, yo Exactamente, la conozco. porque el aceite se lo quedó a la Junta de Andalucía. Y lo pasó después a una filial comercial que me parece que se llama, si mal no recuerdo, no sé si todavía, Merco. Bien, pues aquello fue una frustración enorme, porque claro, te coge con 50 años y figúrate. Pero antes, en Santander concretamente, el propietario de esta empresa distribuidora de Santander, digo, repito, muy importante, era un distribuidor de cerveza San Miguel que se entretenía en comercializar un millón al año de cajas de cerveza. ¿Vamos? Me dice que se ha enterado que hay problemas en la empresa, que están las cosas un poco raras, que tal y cual, que yo tengo un puesto de trabajo en su casa. A mí me encantaba Santander. Aquello es un remanso de paz distinto al País Vasco, distinto, aquello es increíble, aquello es distinto. Entonces le dije que, pues, que lo tenía que pensar, porque era muy aventurado, una familia con 4 hijos. Porque su familia nunca se la llevaba a sus viajes. No, nunca. Esa fue una condición que yo puse sine qua non a la empresa. Yo iré donde haya que ir, pero los viernes a mi casa, Antequera. Lo cumplí a rajatabla y no les di oportunidad ni una sola vez de quedarme en un sitio para volver el lunes, para no volver el lunes. Yo he venido de Santander a mi casa, veía a mi familia, cogía ropa limpia y volvía el lunes a Santander. El viernes a mi casa y el lunes a Santander. Mi vida era muy, Viaje y Bermán lo sabe, muy ajetreada.